Bienvenidos a nuestro curso virtual de Derecho Notarial 2, en el cual vamos a dar continuidad a los temas que iniciamos en nuestro curso de Notariado 1. Recordemos que estudiamos doctrina y lo relacionado a los artículos del 1 al 41 del Código de Notariado. En ese sentido, nos corresponde iniciar ahora con nuestra lección sobre las formalidades especiales para los testamentos y otras escrituras. Vamos a tener la lectura de los artículos del 42 al 50 del Código de Notariado y va a ser parte de nuestra lectura obligatoria en esta lección. Iniciemos con lo relativo a los testamentos. En el curso virtual de Derecho Civil 3 estudiamos todo lo relacionado a la sucesión hereditaria y particularmente lo relacionado al testamento. Hoy nos corresponde determinar cuáles son las obligaciones puramente notariales que se deben cumplir al momento de elaborar y autorizar un testamento. Debemos recordar algunas normas y doctrina que están relacionadas a la sucesión testamentaria. En primer lugar, es importante para la comprensión de estas formalidades notariales que recordemos la definición legal de testamento que establece el artículo 935 del Código Civil, cuyo contenido estamos proyectando en este momento. Leamos. Dice así: el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. También vamos a proyectar el contenido del artículo 934 del Código Civil. Leamos, dice así: toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El testador puede encomendar a un tercero la distribución de herencias o legados que dejare para personas u objetos determinados. Como vemos, el requisito fundamental para otorgar testamento se refiere a la capacidad plena del testador para que pueda disponer sus bienes a través del testamento. El segundo requisito consiste en que la persona beneficiaria, es decir, el heredero o legatario en su caso, no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Recordemos que existen casos o causales en los cuales la persona tiene incapacidad para otorgar testamento, y estos son los casos regulados en el artículo 945 del Código Civil, donde tenemos a las personas declaradas en estado de interdicción, al sordo mudo cuando no pueda darse a entender por escrito, y la persona que no goce sus facultades intelectuales o volitivas. Ahora bien, también la ley establece quiénes no pueden ser herederos, es decir, quienes tienen incapacidad para suceder por testamento. Y aquí debemos recordar que son los ministros de culto, salvo que sean parientes del testador. También tenemos los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciere de ella, dice el Código Civil, salvo que sean parientes del testador. También tenemos al notario que autoriza el testamento y sus parientes y los testigos instrumentales que figuran en el testamento. Está también el tutor, al protutor y los parientes de ellos si no hubieren aprobado las cuentas de la tutela, a no ser que fueren parientes del pupilo. Y por último, tampoco pueden suceder por testamento las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Todas estas incapacidades para suceder por testamento las encontramos reguladas en el artículo 926 del Código Civil. Recordemos también las formas testamentarias, es decir, que los testamentos en cuanto a su forma son comunes y especiales. Dentro de los comunes tenemos el abierto y el cerrado, y dentro de los especiales tenemos todos los que se otorguen en casos y condiciones particulares, según vimos en nuestro curso de Derecho Civil, como el testamento militar, el marítimo en lugar incomunicado, el del preso, según lo regula el Código Civil. Bueno, ya iniciamos una introducción al tema de la sucesión testamentaria. Iniciemos con las formalidades especiales que regula el Código de Notariado para los testamentos. Vamos a proyectar
el contenido del artículo 42 del Código de Notariado para darle lectura. Dice así: la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. Por ejemplo, se consigna en el testamento en la ciudad de Guatemala el 27 de diciembre del año X, siendo las 15 horas con 20 minutos. El notario dice: estoy ubicado en mi oficina profesional en tal dirección, etc. Eso es lo importante, que se consigne la fecha, la hora, el lugar. De ahí tenemos 2, la nacionalidad del testador. 3, tenemos la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley, el Código Notarial. En este inciso debemos relacionarlo con los artículos que regulan lo relativo a la calidad de los testigos y también lo relacionado a las prohibiciones para ser testigos. En primer lugar, el artículo 51 del Código Notariado, que establece que si se tratare de testamentos o donaciones por causa de muerte, el notario está obligado a asociarse de los testigos que exige la ley. En segundo lugar, y en cuanto a las calidades o requisitos que exige la ley, también debemos relacionar este inciso 3 con el artículo 52 del Código de Notariado, que establece que los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Por último, lo relacionado con este inciso 3 del artículo 42, debemos relacionar el artículo 53 del Código Notariado, que establece quiénes no podrán ser testigos. Proyectemos el contenido del artículo 53 relacionado a este tema, que dice lo siguiente: no podrán ser testigos las personas que no sepan leer y escribir o que no hablen o no entiendan el español, las personas que tengan interés manifiesto en el acto o contrato, los sordos, mudos o ciegos, los parientes del notario, los parientes de los otorgantes, salvo el caso de que firmen a su ruego cuando no sepan hacerlo y no se trate de testamentos o de donaciones por causa de muerte. Debemos tener presente que los testigos instrumentales son aquellas personas que presencian el acto de la lectura, así como el consentimiento, firma y autorización de una escritura pública. Es decir, los testigos instrumentales presencian el acto solemne del testamento. Es importante distinguir a los testigos instrumentales que hemos definido con los testigos de conocimiento. Estos de conocimiento se limitan a manifestar al notario que conocen al otorgante y que es la persona cuyo nombre le ha proporcionado. Los testigos de conocimiento no testifican sobre los aspectos relativos a la capacidad del otorgante. Se limitan solo al conocimiento de la persona. Por ejemplo, el testigo de conocimiento manifiesta que conoce al otorgante. Dice el testigo: tengo conocimiento que el otorgante se llama Rolando Alvarado, es de mi conocimiento. El testigo instrumental es conocido del notario y actúa en el acto solemne testamentario aunque no conozca al testador, ya que su función es presenciar el acto para ser testigo de la capacidad y consentimiento del testador. Sigamos ahora con el siguiente inciso, es decir, el número 4 del artículo 42 del Código Notariado. Todo este artículo lo estamos analizando paso a paso. Dice así el 4. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. El notario no es un psiquiatra o psicólogo que pueda determinar el estado mental de una persona. El notario lo que hace es dar fe que se ha cerciorado de que el compareciente tiene discernimiento para realizar válidamente el acto jurídico. Pasemos al siguiente inciso, al número 5. Dice así: que el testador exprese por sí mismo su voluntad. En este caso, recordemos que según el artículo 935 del Código Civil, el testamento es un acto puramente personal, es decir, personalísimo. Esto significa que es el testador quien debe manifestar personalmente su voluntad, su consentimiento para otorgar el testamento. Leamos el siguiente inciso, el número 6.
que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Como vemos, el testamento es un acto solemne y en este inciso obliga a la lectura del testamento por parte del testador o de la persona que él elija. Además, el notario debe cerciorarse al final de cada cláusula viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. La finalidad de este inciso es brindar seguridad jurídica. Recordemos que en un testamento se dispone el patrimonio del testador y debe brindarse esa certeza jurídica de que el testador no está siendo manipulado ni presionado o de alguna manera intimidado para otorgar el testamento. Está fuera de todo signo de violencia que regula nuestro Código Civil. El siguiente inciso es el 7. Dice así: que si el testador no habla el idioma español, intervengan dos intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. O sea que si el testador no habla español, comparecerán dos intérpretes además de los dos testigos instrumentales. Con relación a los intérpretes y traductores jurados, debemos tener presente que por medio del acuerdo ministerial, el número 1292-2009, emitido por el Ministerio de Educación, en este se indica que el trámite para obtener el título de traductor jurado es en la vía voluntaria ante un juez de primera instancia. Se establece en este acuerdo que la Dirección Departamental de Educación correspondiente, cumplidos los requisitos que establece el acuerdo, emite una resolución por medio de la cual ordena otorgar el título de traductor jurado al interesado. Esto es importante relacionarlo porque está vinculado al tema de los intérpretes cuando el testador no conozca el idioma español. Sigamos con el siguiente inciso, el 8, que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Este inciso enfatiza el principio de unidad del acto del testamento. En realidad, todos los instrumentos públicos deben cumplir con ese principio de unidad, pero en el caso del testamento, si no se cumple, implicaría un vicio que podría generar la nulidad del instrumento público dado su carácter solemne. De manera que todos juntos, testador, testigos, intérpretes, si fuera el caso, y el notario, deben firmar el testamento en el mismo acto. Leamos ahora el último inciso del artículo 42, que dice así: 9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Si el testador no sabe firmar, es decir, es analfabeta o si no puede firmar por alguna lesión o incapacidad física, debe poner su impresión digital y debe firmar un testigo más que tenga las mismas calidades que vimos y que son aplicables a los testigos instrumentales. Bueno, ya vimos las formalidades de los testamentos. Debemos tener presente que de conformidad con lo que establece el artículo 43 del Código de Notariado, la escritura de donación por causa de muerte contendrá las mismas formalidades que el testamento. El artículo 44 del Código de Notariado establece que en los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales además de las consignadas en el artículo 31, las que vamos a proyectar y leer en este momento. Dice así: 1. La hora en que se otorga, la presencia de dos testigos, la expresión por el testador de su última voluntad, la lectura del testamento o de la donación en su caso, las firmas del otorgante o su impresión digital en su caso de los testigos y del notario y de los intérpretes si los hubiere. Cada una de estas formalidades esenciales ya fueron explicadas. Lo importante es que las formalidades que regula el artículo 44 son esenciales, de manera que por exclusión, la que no esté en el artículo 44 no provocaría la nulidad del acto por no constituir una formalidad de tipo esencial.
siempre y cuando no esté regulada ni en el 44 ni en el 31 del Código de Notariado. Leamos ahora el contenido del artículo 45 del Código de Notariado. Vamos a proyectar su contenido. Dice así, artículo 45. El notario que autorice un testamento está obligado a comunicar al registrador de la propiedad inmueble por escrito en papel sellado del menor valor dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se autorizó el testamento los datos expresados en el artículo 1193 del Código Civil bajo pena de 25 quetzales de multa sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles. La multa será impuesta por el juez de primera instancia bajo cuya jurisdicción se hallara el registro y se aplicará a los fondos judiciales. El artículo 1193, a que hace referencia a la norma que leímos, también lo vamos a proyectar. Dice así: en el registro de testamentos y donaciones por causa de muerte se hará constar en el libro de testamentos abiertos y donaciones por causa de muerte el nombre del testador o donante con todas las identificaciones que aparecen en el testamento o donación, el lugar, fecha y hora, el libro o folios que correspondan al protocolo, el número y registro del papel sellado en que estuviera extendido el original y la constancia de haber firmado el testamento, el testador o donante, o el nombre de la persona que firmó a su ruego. De manera que el notario deberá emitir este aviso. Técnicamente este aviso es un documento notarial, cuyos datos deben estar relacionados con el artículo 1193 del Código Civil en lo que fuera aplicable. Bueno, hemos concluido nuestra lección de hoy sobre las formalidades del testamento. Nos vemos pronto. Gracias.